¿Qué tal, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando? Te mando un abrazo, un saludo desde Argentina. Es una alegría compartir nuevamente la palabra de Dios, porque para eso está este canal, este ministerio, para abrir la Biblia y ver lo que Dios tiene para decirnos. De nada serviría que uno se ponga a hablar y opinar si no leemos la Escritura y escuchamos a Dios, que eso es lo más importante que podemos hacer. Y este es un momento especial porque vamos a abrir la Biblia. Porque Dios tiene un mensaje para darnos en su palabra en el día de hoy. Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, cuenta la historia de tres personas que se chocan de alguna manera con Cristo. Dicen los versículos así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mensaje interesante, ¿verdad? Encontramos tres personas que se encuentran con Cristo. Dice el versículo que yendo ellos por el camino, ¿quiénes fueron ellos? Jesús y sus discípulos, Jesús y sus seguidores. Lo más interesante de la vida cristiana, en resumen, es seguir a Jesús, seguir con los ojos puestos en Jesús, caminar con Cristo. No hay nada más lindo que eso. Es ahí donde el alma descansa, donde podemos ver la vida a través de los ojos de Jesús, podemos contemplar las bendiciones que trae la vida cristiana, mientras mantenemos los ojos puestos en Jesús. Y Jesús en su camino se encuentra con tres personas. Interesante, vamos a examinar a estas tres personas. La primera persona que aparece en el versículo 57 le dice al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Qué lindas palabras, ¿verdad? Hay un himno que cantamos que dice: Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, ahí yo también voy a estar. Qué lindo es tener esa disposición. También me recuerda un versículo de Apocalipsis cuando se habla de los 144.000. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Qué lindo que se diga eso de una persona. Pero saben, hay una diferencia. Acá en Argentina decimos: del dicho al hecho hay un largo trecho. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y esta persona decía: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora Jesús, mirándolo como quien lee los corazones, como quien nos puede ver desnudos y puede interiorizar lo que hay detrás de esas palabras, detrás de esa boca, detrás de esa apariencia, Jesús le describe a este muchacho su economía. Y le dice: mira, los animales tienen casas, las zorras guaridas, las aves nidos. El Hijo del Hombre, Él, no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre es pobre. Aquel que era rico, aquel que creó el universo, todas las cosas que hay en este mundo, dejó la gloria, dejó las riquezas para hacerse pobre y no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús describe su economía? Porque estaba leyendo en el corazón de la persona que le está diciendo: te seguiré donde quiera que vayas, malas intenciones. Algunos teólogos dicen que esta persona era un erudito, que era una persona importante. Por eso Jesús le describe la economía como amonestándolo, diciéndole: yo no tengo plata, yo no voy a establecer un reino terrenal, temporal. Y hay un libro, El deseado de todas las gentes, capítulo 30, en donde la autora dice que este muchacho es Judas Iscariote, porque de todos los discípulos que Jesús llamó, Judas fue el único que se ofrece. No encontramos registros bíblicos donde Cristo le haya dicho a Judas: sígueme.
Él fue aceptado entre los 12. Y sabemos, según Juan capítulo 12, que Judas robaba de la bolsa. Judas seguía a Jesús, hacía lo correcto con motivos incorrectos, queriendo tener popularidad, queriendo pertenecer al gobierno de Cristo, porque el concepto de aquel entonces es que Cristo iba a establecer un reino terrenal, lo iba a liberar del yugo romano, se iba a sentar en el trono de David. Entonces Judas quería una parte en el gobierno. Él pensaba, si yo lo sigo ahora en la pobreza, estaré con él en la riqueza. Pero lo seguía con malas intenciones, por eso robaba de la bolsa. Y por eso finalmente termina vendiendo a Jesús por 30 monedas. Es decir, el amor a las riquezas ganaron la batalla en su corazón. Y aquel que siguió a Jesús por 3 años y medio en todo el ministerio de Cristo, lo terminó vendiéndolo. Lo terminó traicionando. Hay personas que siguen a Jesús o tienen la intención de seguirlo, pero con motivos incorrectos. ¿Cuántos pastores, predicadores, líderes sirven a Cristo por las ganancias económicas? ¿Cuántos se colocan en iglesias y cada fin de semana repiten el discurso del diezmo, de las ofrendas, pero para enriquecerse a sí mismos? Y no siguen a Cristo por amor, y no sirven a Cristo por amor. Si no hay ofrenda, si no hay dinero, no te bendice, ¿verdad? Habrás visto algún video, habrás ido a alguna iglesia en donde se ve esta realidad. Seguir a Cristo con los motivos incorrectos. Tarde o temprano termina mal. Así terminó la vida de Judas. Y aparecen 2 personas más en este relato. Al segundo Jesús lo llama y el segundo pone una excusa parecida a la del tercero. Vemos que son excusas para seguir a Jesús, pero ninguno le dice que no. Por eso este mensaje es para personas que decidieron seguir a Cristo. El segundo le dice, Señor, déjame que primero... Y aquí empiezan los peros. Señor, te voy a seguir, pero... Y el pero te anula todo. El pero anula todo lo que podés hacer por Jesús. Vos podés tener planes misioneros, proyectos, ganas, deseos, ideas. Pero, si aparece un pero en tu vida, te anula todo. El pero te deshabilita. El pero te anula, te paraliza, porque finalmente si tenés un pero, ya sea no me animo, que no sé, querés hacer un grupo en tu casa para abrir la Biblia y decís, pero hay mucho ruido, pero no tengo espacio, pero la casa no está terminada, pero no sé quién va a dar el tema. Querés salir a hacer actividad misionera, pero no te animas a hablar, no sabés qué decir a las personas, hace mucho frío, hace mucho calor. Cualquier excusa, cualquier pero va a anular lo que podés hacer por Cristo. ¿Saben que una de las armas más letales de Satanás es el desánimo? Parece sencillo, pero si Satanás te desanima, te va a anular. Por eso Cristo muchas veces en su palabra repite, tengan ánimo, porque el ánimo te puede ayudar, te puede levantar. Quizás el único problema espiritual en tu vida en este momento es que no tenés ánimo, no tenés ganas. Y ese es un gran problema, pequeño pero grande, porque no tenés ganas y no estás pasando tiempo en oración, porque no tenés ganas y no estás estudiando la Biblia, no tenés ganas y no te estás congregando de manera regular. El desánimo, los peros, la falta de ganas pueden destruir tu vida espiritual. Es un arma letal que usa el enemigo para anularnos. Esta excusa, voy a enterrar a mi padre. La cultura de aquel entonces es diferente a la de hoy. Hoy lo entendemos como que este hombre iba a ir al cementerio a enterrar al padre o a participar de un sepelio. Pero en aquel entonces esta frase, entierro a mi padre, significaba, déjame que primero voy y paso los últimos años de vida con mi padre, lo ayudo en el campo, soy su mano ayudadora, y cuando mi padre finalmente esté en su vejez y pase al descanso, ahí yo voy a estar más libre y te puedo seguir, Jesús. Era una excusa de, anda a saber cuándo te voy a seguir. Van a pasar años todavía. Qué excusa, ¿verdad? El padre ni siquiera estaba enfermo. ¿Cuántos ponen a su familia de excusa? Por eso Cristo deja estos ejemplos. El segundo, que también le dice a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa.
una excusa parecida. Son dos peros relacionados con la familia. Saben que la familia, si bien es una bendición, muchas veces puede ser una maldición. Tus enemigos pueden ser los que están viviendo en el mismo techo, en tu misma casa. Esos pueden ser tus enemigos espirituales, que no te dejan concentrarte, que se burlan de ti, que no te dejan tomar decisiones, que son influencia para mal. Siempre hay un Jonás arruinando a todos los que están en el barco, ¿verdad? Alguien que está huyendo de los propósitos de Dios, que en lugar de ser de bendición, termina siendo de maldición. Por eso dice Cristo, en esta balanza de ¿sigo a Jesús o paso tiempo con mi familia o me despido de la familia? Las despedidas de aquel entonces también no eran un te saludo, agarro mi bolso y me voy. Las despedidas duraban meses. Vos tenías que administrar tu familia en aquel entonces para que la familia se pueda sustentar con una persona menos. Entonces, lo que una persona va a dejar de aportar, se van a distribuir entre los hermanos y van a ver cómo arreglan esa falta, esa necesidad. Era una excusa de meses, pero era una excusa familiar. Y cuando Cristo te llama, los lazos familiares deben ser de menor importancia delante del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado de Cristo es más importante, querido, que las cosas terrenales. El llamado de Cristo es más importante que los lazos familiares. Esto puede sonar fuerte para un oído que no está maduramente preparado, que no está espiritualmente preparado. Puede sonar fuerte. ¿Dejar al padre, a la madre, a la familia, a los hijos? ¿Acaso no lo dijo Cristo? Cualquiera que deje padre, madre, hermanos, hijos por causa de mí, recibirá 100 veces en esta vida y en la que viene la vida eterna. Dejar. No siempre vamos a ser llamados a dejar, a abandonar la familia, pero sí tenemos que saber que las decisiones por Cristo deben estar primero. Dice aquí, Señor, las excusas. Déjame que primero, y ese es un problema de prioridades. Cuando yo en mi lista tengo primero asuntos que resolver y después Cristo, no soy apto para el reino de Dios. En la lista de prioridades de tu vida, ¿qué es lo primero? Yo te pregunto, si te falta el empleo, el sustento, ¿vas a seguir siendo fiel en los diezmos y ofrendas o vas a seguir siendo fiel a Cristo? ¿Vas a seguir congregándote y leyendo tu Biblia y orando fervientemente? Si te falta la salud, ¿vas a seguir con el mismo ánimo de servir a Jesús? Si te abandona la familia, ¿vas a seguir con la cabeza en alto siguiendo a Cristo? ¿Vas a seguir rumbo a la patria celestial? ¿Saben qué, hermanos? Las cosas terrenales ni siquiera se deberían pesar en la balanza. Cuando se trata de Cristo, vos no podés pesar o sigo a Cristo, o me bautismo, o estudio la Biblia, o empiezo a trabajar cuando tengo que ir a la iglesia, o empiezo a estudiar, o sigo a Cristo, o mis proyectos terrenales. Ni siquiera deberían pesarse, porque no tienen comparación. Vuelvo a repetir, es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se trata de vida o muerte. Lo primero debe ser Dios. Dios no te está llamando a aborrecer a tu familia, a deshonrar a tus padres, no. Dios te está llamando a ocupar el primer lugar en tu vida. Y Cristo termina este relato con esta enseñanza. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado significa que yo emprendo mi servicio para Cristo. En aquel entonces vos ponías la mano en el arado, los animales estiraban del arado y tenías que ir prestando atención porque si te distraías de la obra, el surco donde se tienen que echar las semillas iba a quedar torcido. Entonces tenía que prestar atención. Si vos mirabas para atrás, para otro lado, claramente el trabajo quedaría mal hecho. Si empezaste a seguir a Cristo y querés servirle, tenés que prestar atención a lo que vas a hacer, a las decisiones que tomás, al servicio que le prestás a Dios. No mires para atrás.
Tenemos ejemplo en la Biblia que mirar para atrás puede terminar mal. La esposa de Lot, cuando salían de la ciudad que sería destruida, miró para atrás. Cuando el ángel le dijo no miren, pero ella miró, desobedeció y se convirtió en una estatua de sal, mientras que Lot y sus hijas siguieron hacia adelante. Hay pocos que van a seguir hacia adelante, perseverando. Dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque saben que muchos retroceden. Muchos no solo están perdidos, una vez emprendieron el camino cristiano, pero una vez retrocedieron, porque se distrajeron con la vida, porque miraron para atrás. Y entonces el trabajo quedó mal hecho, mal terminado, y terminaron perdiendo sus vidas. Yo siempre pienso, hermanos, a mí me gustaría ser un poquito como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Estimo todas las cosas, estimad todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo no solo perdió todo por amor a Cristo, no solo terminó en un calabozo preso y conservó su cristianismo puro, genuino, sino que estimaba las cosas como pérdida. Él no solo perdió todo, sino que decía, estas pérdidas no solo son pérdidas, cosas que he perdido, que he dejado atrás en el pasado, sino que son basura. Así es como consideraba Pablo las pérdidas, basura. Y yo pensaba, ¿cuánto nos cuesta a veces deshacernos de cosas en esta vida? Hay decisiones que tenemos que tomar y por alguna razón o la otra no la estamos tomando. Tenemos que tomar decisiones por Dios, no la estamos tomando. Por razones muy terrenales. Y ni siquiera estamos considerando este mundo como pérdida. Al contrario, hay personas que están más preocupadas en salir de la pobreza que salir del pecado. Hay personas que le preocupa más su economía si sigue a Cristo que su vida espiritual. Por eso Cristo dice, mira, yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. No esperes fortuna por seguir a Jesús. Al contrario, es un camino abnegado, pero vale la pena porque te espera la vida eterna. Cristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio por su alma? Cuando llegue el día final y tengamos que arreglar cuentas con Dios, ¿qué le daremos a Dios? Señor, quiero vivir eternamente. Y ya va a ser muy tarde para poder vivir eternamente. En esta ganancia del mundo se pierde todo, hermanos. Cuando queremos ganar el mundo, cuando queremos que nos vaya bien en todo, terminamos perdiendo lo más importante, el alma, la vida y una vida eterna. Por eso Pablo perdió todo lo que tenía para tener todo lo que necesitaba. Y todo lo que necesitaba era a Cristo. Como Job también, cuando perdió todo y solo tuvo a Dios, se dio cuenta que tenía todo. Y Dios se lo multiplicó, porque esas son sus promesas. Termino contándote una pequeña historia, anécdota. Iba a una iglesia desde muy pequeño, donde iba un hermano llamado Carlos, y era un hermano muy gruñón, un hermano que se quejaba absolutamente de todo. Era un hermano que vivía con sus hijos, sus nietos, y en la casa también era la misma persona. Hipócrita no era porque era igual en la casa y en la iglesia, pero era un hombre que se quejaba. Se quejaba de los chicos que hablaban en la iglesia, los nenes. Se quejaba de que empiece un minuto más tarde el culto. Se quejaba de que algunos hermanos llegaban tarde. Y recuerdo que en la iglesia se hacían grupitos para hablar de la Biblia, y en el grupito donde estaba él, cada vez habían menos. Los hermanos se iban porque no aguantaban a Carlos. Carlos solo abría la boca cuando estaba en desacuerdo con algo. Nunca decía nada bueno.
nunca te daba una buena noticia, nunca te hablaba de algo lindo. Y recuerdo yo en ocasiones le quise decir, cuando él me contaba problemas y chismes, y le decía: Carlos, qué lindo el día, ¿verdad? Está para ir a pescar, a pasar el día en la naturaleza. Y ahí no me decía nada, porque él solo iba a abrir la boca para hablar mal de alguien, para criticar a alguien. Es tan así que un día se quedó solo en su casa porque sus hijos no aguantaron más la situación, se fueron, se llevaron a los nietos, y él por mensaje se siguió quejando de que no me dejan ver a mi nieto, de que por qué no me vienen a visitar, y eran quejas y críticas, reclamos. Parecía que nada en la vida de Carlos era bueno. Y en la iglesia se desahogaba y te contaba toda la situación, de que estaba solo, de que los hermanos no lo visitaban, y empezó a bloquear gente de WhatsApp, eliminar gente, y cada vez tenía menos contactos, porque los hermanos no le escribían o porque publicaban algo que a él no le gustaba. Se fue quedando solo. Hasta que en pandemia Carlos queda en un hospital, no solo por COVID, sino porque le agarra una pulmonía. Carlos empezó a adelgazar y ahí Carlos se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Y saben que cuando llegan estos momentos de dolor, de enfermedad, te hacen reflexionar. Y recuerdo que fui a ver a Carlos en esos últimos días que le quedaba de vida y noté otro Carlos. Escuchaba a otro Carlos. Él todavía podía hablar, estaba en la camilla, pero estaba más sereno. Estaba triste, pero más tranquilo. Y él decía: me di cuenta que nadie me escribe, que nadie se preocupa por mí, porque yo no me preocupé de nadie, porque yo nunca le escribía a nadie. También me di cuenta en mi casa que me fui quedando solo, no porque mis hijos se hayan ido, sino porque yo los eché con mi conducta. Me di cuenta también que en la iglesia, que mi grupito cada vez éramos menos, algunos dejaron de venir, otros se cambiaban de grupo, pero es porque yo con mi actitud los alejaba de mí y hice que muchos chiquitos tropiecen. Y me decía: ¿sabes, Misael? Lo que más extraño es sentarme en la iglesia y escuchar a los niños. Lo que más extraño ahora, estando en la camilla, es sentarme en la iglesia y ver cómo los hermanos van llegando, y cuánto daría por volver a ese momento y, en lugar de criticar, ir y saludarlos y darle una bienvenida. Yo siempre digo, el mayor problema de nosotros, hermanos, es alimentar el ego, es el yo. El problema no son los hermanos, no son los peros, esas excusas baratas que metemos. Soy yo el problema, soy yo. Carlos le quedaban unos días de vida y finalmente lo vi en la camilla quebrarse y finalmente rendirse a Cristo, ablandar el yo, reconocer que Él fue el único problema en su vida y aceptar a Jesús de corazón. Vivió esos días un poco triste, pero con gozo, porque Dios le dio la oportunidad de haberse arrepentido. No todos tienen un momento final. No sabemos cuándo se va a terminar nuestras vidas, pero es importante tomar decisiones por Jesús. Hay una frase que dice: es mejor vencerse a uno mismo que vencer ciudades. La mejor conquista que uno puede tener es la conquista sobre uno mismo. Repito, el problema no son los hermanos, el problema no es la iglesia, la institución, el problema no es el país, no es el presidente, el único problema eres tú. El Goliat de tu vida eres tú. Tus excusas, tu falta de gana, tu desánimo, el hablar mal de los demás, el esperar que los otros me sirvan y yo no servir a nadie, el esperar que el otro me visite y yo no visito a nadie, el esperar que el otro me hable de Dios, me abra la palabra, me dé consejos y yo no aconsejo a nadie y yo no sirvo a nadie. Recuerdo unas palabras de Carlos. Él me decía: Jesús un día maldijo una higuera seca. Dice: y yo me siento como esa higuera, mucha apariencia, poco fruto, como una higuera que se está a punto de secar, pero aún en esta hora sé que el amor de Cristo me está dando una oportunidad. Y es impresionante porque Jesús vuelve a dar segundas oportunidades.
Vos podés tener el mayor y el mejor maestro. Vos podés estar en la mejor iglesia con los mejores maestros y hermanos que puedan haber. Pero ser como Judas, que teniendo el mayor maestro, unos discípulos, compañeros que darían la vida por su ministerio, pero él no estuvo dispuesto y terminó quitándose la vida. ¿Cuántos de nosotros tendrán que pasar por el dolor para darse cuenta que a veces somos como impostores? A mí me pasó también de fabricar un cristiano, ser un profeso cristiano con teoría, pero con vivencias escasas de encuentro con Cristo. Sabía bien lo que decía la palabra, pero no me había encontrado con Jesús. Hasta que en un punto te encontrás con Cristo y Cristo te desarma. Y es tu decisión dejarte moldear por Jesús o seguir endureciéndote. Por eso te quiero decir que si hoy escuchás la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga y que en esta caminata puedas poner los ojos en Jesús, en nadie más. Y como dice una canción, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.